Big Data. A la mayoría de los profesionales de la salud, Big Data nos suena como algo muy lejano, como algo muy abstracto y que poco o nada tiene que ver con nuestra vida cotidiana, tanto personal como profesional. Sin embargo, no es así. Y en los próximos minutos vamos a mencionar algunos ejemplos que van a ilustrar que el Big Data está más cerca de lo que nosotros creemos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Big Data? Bueno, podríamos conceptualmente decir que se trata de un conjunto de datos de muy difícil reconexión, análisis e interpretación. Pero todas estas limitaciones son con las herramientas y tecnologías convencionales. Por lo tanto, para acceder a todo lo que nos provee Big Data, deberíamos tener unos recursos que no son los habituales. ¿Y por qué es difícil la recolección, análisis e interpretación de datos? Por tres motivos. Primero, por el volumen. Hay una gran cantidad de datos, una enorme cantidad de datos. Y tener la capacidad de procesar tantos datos no es nada habitual. Por eso hablamos de Big Data y por eso se considera difícil el acceso a Big Data. Además, la variabilidad de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que los soportes que proveen esos datos pueden no ser compatibles entre sí. Para poner un ejemplo cercano, familiar, Mac y PC todavía no son absolutamente compatibles. En realidad no son compatibles. Las hacemos compatibles, las adaptamos una a otra, pero es un clásico que quien está preparado para trabajar en Mac se puede adaptar un poco a PC porque PC digamos que es la base y no al revés. No todo el que maneja PC se adapta fácilmente a Mac. ¿Por qué? Bueno, porque son, justamente como dice la palabra, variables. No son todos los códigos compatibles. Y por último, la velocidad. Y aquí la velocidad es un concepto doble. Por un lado, velocidad con la cual se generan los datos. Y por otro lado, la velocidad con la cual hay que procesar estos datos, hay que analizar estos datos para que con el resultado de este análisis podamos lograr alguna utilidad de estos datos. O sea, se generan datos a una muy alta velocidad que los tenemos que analizar en muy poco tiempo porque si no, si nos lleva mucho tiempo analizarlos, si no los analizamos con rapidez, la utilidad que nos van a prestar va a ser nula. Por eso es difícil, por las tres B cortas: volumen, variabilidad y velocidad. Dicho esto, vamos a entrar a algunas definiciones de Big Data. La primera es de un experto del IDVA, Mario Boló. Según él, son todos los datos, ya sean los tradicionales o no. Y en los no tradicionales menciona los correos electrónicos, las redes sociales, sensores, buscadores, audios, videos, etc., más las tecnologías que permiten analizarlos. El Instituto McKinsey va un poquito más allá y dice que son conjuntos de datos cuyo tamaño está más allá de la capacidad que tienen los programas de bases de datos para capturar, almacenar, administrar y analizar.
En el año 2017 o 2018, no recuerdo, se creó el Observatorio Nacional de Big Data en Argentina. Y según este observatorio, Big Data es el conjunto de datos de gran volumen, alta velocidad y variedad de información que se generan a través de la red y mediante el uso de dispositivos inteligentes como los smartphones y que demandan nuevas formas de procesamiento que incidirán en la toma de decisiones y en la optimización de los procesos. Y ahora vamos a ampliar algunos conceptos. Los datos por sí mismos no tienen ninguna utilidad. Se generan muchos datos, pero en sí el dato no sirve para nada. Lo que resulta útil es el análisis de esos datos. Entonces, si vamos a ser estrictos, lo importante es lo que se denomina Big Data Analysis. Con Big Data se aporta valor agregado a las bases de datos tradicionales. Básicamente los podemos reducir a dos ítems, porque Big Data provee de nuevos datos y además la mayoría de estos datos, que no todos, pero muchos datos son honestos. ¿Cómo es esto de los nuevos datos? Bueno, una de las definiciones que vimos antes hablaban de estos datos no tradicionales o no convencionales, los que provienen de correos electrónicos, a pesar de que ya llevamos muchas décadas de correo electrónico, pero bueno, correos electrónicos, redes sociales, buscadores, sensores, etc. Pero además, muchos de estos datos son honestos, como se lee en la diapositiva, entre comillas. ¿Y por qué honestos? Porque vamos a ver, puntualmente, si nosotros respondemos una encuesta ante un encuestador, vamos a estar de alguna forma condicionados en nuestras respuestas, quizá por el que dirán. Si respondemos ante una llamada por telefónica, aunque sea por una grabación, quizá no estemos motivados o querramos terminar antes y bueno, marquemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 indistintamente para terminar antes. En cambio, Big Data provee datos honestos. ¿Cómo es esto? La tecnología digital lleva a sincerarnos. Toda no. Por ejemplo, datos no honestos podríamos decir que son los que publicamos nosotros en las redes sociales. ¿Por qué? Porque el condicionamiento es muy fuerte. Porque si bien en un principio se procuró analizar comportamientos y conductas a través de, por ejemplo, el me gusta, de dar like, luego se ha visto que esto no es tan así, porque a veces el operador da like porque espera algo a cambio. Da un me gusta, que es una forma de comunicarse en forma indirecta con otra persona. Y en realidad no sabemos si realmente le gusta o no le gusta, sino que lo está haciendo para incidir en una conducta. Pero hay otros datos que sí son honestos. Por ejemplo, los de los buscadores. Bueno, el buscador más famoso es Google. Y realmente se ha visto que en la soledad de un cuarto, de una habitación, la máquina y el operador realmente busca lo que quiere buscar, lo que piensa, sin tener ningún condicionamiento externo y sin mediar la influencia de nadie, sin quedar bien con nadie. Hace ya unos años, Google, creo que fue en 2007 o 2008, largó un metabuscador,
que era un buscador de buscadores. No recuerdo el nombre que tiene, no salió con mucha, digamos, no se le hizo mucho marketing, no se hizo una gran presentación, pero sí proveyó mucha información que alimenta el Big Data. Por decir un ejemplo, hay dos países en el mundo que son Bangladesh y la India, en donde la principal fantasía sexual de los hombres es beber leche materna, leche de mujer. Y se arribó a esta conclusión a través de los metabuscadores, porque cuando se analizaban cuáles eran las palabras de búsquedas por diferentes regiones, llamó la atención, entre muchísimas otras cosas, esto, que no era lo habitual casi en el resto del mundo. En Occidente, por supuesto que no, pero en la mayor parte del mundo tampoco. No era la principal fantasía sexual justamente esta, sino otras. Esto para dar un ejemplo, para ilustrar el concepto de datos honestos. Y este concepto último es muy importante. Las conclusiones resultantes del análisis de datos no implican causalidad. Entonces, se dijo desde el principio que esta gran cantidad de datos no pueden procesarse con herramientas comunes. Entonces hay softwares que son específicos para bucear en lo que es Big Data. Vamos a mencionar algunos. La mayoría nos van a resultar ajenos, poco familiares, pero algunos no. Cassandra es uno de estos programas. Es de código abierto, es open source, o sea que es gratuito, y se trata de un administrador de grandes cantidades de datos en un sistema distribuido. Bueno, a la mayoría de nosotros Cassandra no nos resulta familiar, pero tenemos que saber cuáles son los softwares que hacen asequible el Big Data, porque nosotros, ¿a qué estamos acostumbrados en el manejo de base de datos? Bueno, poco más que a un Excel. Los que los que trabajamos en perinatología, también tenemos un programa muy bueno que es de origen alemán, que se llama Astraia, que es una excelente base de datos perinatológica. Pero bueno, digamos que el común de la gente, las bases de datos que operas, no son apropiadas para Big Data. Por eso Cassandra no nos suena familiar. Quizá algunos sí, como dije, Astraia, Excel y algunas más, pero no son para Big Data, son para volúmenes más acotados de datos. Aunque son muchos, no son volúmenes extremos. En cambio, Cloud Computing, este es un concepto, es un programa que resulta más familiar. Estos son recursos computacionales altamente escalables. Fíjense cómo entra a tallar siempre el volumen. Altamente escalables, ¿qué quiere decir? Que si yo necesito hasta 10, pero luego mis necesidades operativas llegan a 15, yo puedo pasar de 10 a 15 o de 15 a 20, así sucesivamente. Entonces, recursos computacionales altamente escalables para un sistema distribuido que se ofrece como servicio web. Y seguramente han visto publicidades en los medios sobre cloud computing que se ofrece como la computadora en la nube. O sea, nosotros no tenemos que tener más simplemente vamos a tener una terminal, que es una interfaz para acceder al software que va a estar en la nube. Y ese software en la nube, como dice aquí, es altamente escalable, porque si yo tengo mi computadora
En este momento estoy grabando esta clase frente a mi laptop no es escalable. La laptop tiene una capacidad y cuando agote esa capacidad, bueno, voy a tener que cambiar de laptop. En cambio, si yo tengo este recurso de cloud computing, yo tengo mi computadora en la nube, simplemente con un teclado y poco más voy a acceder a todos los programas que están en la nube y que cuando se acabe mi capacidad va a aumentarse. Entonces, este es otro software que se utiliza para Big Data y quizá este sí nos resulte un poquito más familiar. Y ya vamos viendo que Big Data no es tan ajeno a nuestras vidas. ETL es una herramienta para extraer gran cantidad de datos externos, transformarlos a las necesidades operativas y cargarlos en una base propia. Vendría a ser una especie de interfaz. Una interfaz entre lo que puede ser en la nube y mis propias bases de datos. Yo lo transformo de forma tal que yo lo pueda hacer compatible. Hadoop también es un recurso de código abierto que es un procesador de grandes bases de datos en sistemas distribuidos. MapReduce, este es un modelo de programación para procesar grandes bases de datos en sistemas distribuidos. O sea, vamos escalando cada vez más. Vieron que primero era una base de datos en un sistema, luego varias bases de datos y así. O sea, son software cada vez con más capacidad los que se están mencionando y ni presentando, simplemente para que sepamos cuáles existen. Este sí es un poquito más conocido, SQL, y después hay otra evolución que es MySQL, que son lenguajes, lenguajes de consulta estructurados, lenguajes para administrar bases de datos relacionales. Bueno, hasta aquí lo del software. Ahora bien, cuando nosotros procesamos, analizamos y sacamos algunas conclusiones, ¿cómo las presentamos? Bueno, hay muchas formas de presentarlas, pero voy a mostrar dos tipos de visualizaciones porque son bastante ilustrativas de cómo se puede, todos esos datos ya procesados, cómo se pueden utilizar en forma sencilla. Una de ellas, las dos visualizaciones que les voy a mostrar son seguramente familiares, más la primera. Y la primera es el Tag Cloud. Esta es una proporción entre tamaño y frecuencia de utilización de palabras. Esto es absolutamente familiar. En esta base de datos se estuvieron analizando las palabras y medical condition fue la que más se reiteró a lo largo de toda esta base de datos. Esto también lo vemos mucho en periodismo, cuando se abren el año legislativo en el Congreso de la Nación, suele haber un artículo al día siguiente sobre la cantidad de veces que dijo tal palabra el presidente o tal otra, y en base a esto se interpreta cuál es la prioridad o a qué le da más importancia el gobierno y a qué no. Bueno, aquí medical condition fue el concepto más repetido, también vemos que health por el tema del tamaño también, care ya un poco menos, illness, emergency, science, pain, sick, disease, etc. Y los que menos, bueno, son drug safety, human, problem, surgeon, surgery. O sea que a pesar de todo lo enorme que es Big Data y de lo complejo que es, con las herramientas apropiadas, o sea, con el software que mencionamos hace un momento, podemos extraer algunas conclusiones que pueden ser presentadas visualmente en forma muy sencilla como estamos viendo acá. Por supuesto que también pueden ser presentadas de otras formas más complejas y no solamente visualizadas, también se pueden hacer tablas, gráficos, etc. E informes escritos, desde luego, también.
Y la segunda forma de visualización relativamente familiar que quería mostrar era esta, Spatial Information Flow, que es la evolución de datos en distintos lugares. Básicamente, hago un mapa o un plano y ahí le pongo círculos cuyo tamaño de círculos a mayor tamaño, mayor frecuencia, menor tamaño, menor frecuencia, por supuesto. Y además los ítems que me pueden informar estos círculos pueden estar identificados con un código de colores, como se está viendo aquí. ¿Y cuáles son las potenciales utilidades? Bueno, a lo largo de estos minutos que han pasado hasta aquí, aunque no se dijeron en forma explícita, ya se pudo haber supuesto cuáles eran. Pero bueno, básicamente podemos decir que son herramientas para mejorar la eficiencia, transparencia y competitividad. ¿En dónde? En los negocios, en la gestión pública, en la salud, en temas de espionaje y prácticamente en todas las actividades del ser humano. A nosotros lo que nos interesa es la parte de salud, pero aplica a todo, cada uno de estos ítems. El Big Data en salud tiene tres particularidades que las están viendo en pantalla, que son privacidad, confidencialidad y seguridad. Particularidades que las hacen muy sui generis al Big Data en salud, pero no solamente que los hacen muy sui generis, sino que también constituyen barreras para el procesamiento continuo de datos no estructurados alojados en bases distribuidas. ¿Esto qué quiere decir? Que el Big Data en salud no ha progresado todo lo que debería. Si progresó fue gracias a la industria farmacéutica y a la industria de infraestructura médica, a la tecnología en salud, etc. Pero no podemos hacer un mea culpa a los profesionales de la salud que no progresó lo suficiente porque nosotros, los actores, los operadores en salud, somos los menos interesados. No, lo que pasa es que estamos un poco atados por estas particularidades, porque bueno, la privacidad y la confidencialidad, desde que hicimos el juramento cuando nos graduamos, es algo que tenemos que respetar. Y además tenemos que velar porque las bases de datos no sean fácilmente accesibles, o mejor dicho, indebidamente accesibles. Bueno, todo esto hace barreras, todo esto dificulta la implementación de Big Data en salud. Tenemos Big Data experimental y académico, de datos estructurados con desarrollos propios, pero realmente esto no es crecer demasiado. Es experimental, es académico, o sea, en un ámbito de enseñanza-aprendizaje lo podemos hacer, pero todavía no lo llevamos absolutamente todo a la práctica. Sí, se está llevando a la práctica y se va a mencionar a continuación algunos ejemplos, pero lo que podemos decir es que crece menos de lo que debería crecer. El Big Data ha crecido mucho más en comercio que en salud, aunque hay una parte de la salud que implica cierto comercio. Y hay intentos de que crezca también en la cosa pública, en el Estado, para proveerlo de transparencia. En el comercio, en los negocios, para proveerlo de eficiencia económica. Un buen ejemplo de aplicación de Big Data, a pesar de las limitaciones, es el Hospital Italiano de Buenos Aires, que tiene tres repositorios, uno de imágenes a partir del servicio de diagnóstico por imágenes, otro repositorio que es genómico, donde se hace secuenciación, y un tercero que es de fisiológico para hacer monitoreo, por ejemplo, monitoreo de constantes vitales, etc. El objetivo es elaborar y reconocer patrones predictivos de entidades clínicas. Cuando hablamos de Big Data en salud tenemos que hablar de Internet de las Cosas. ¿Y qué es Internet de las Cosas? Es una red que conecta los objetos físicos con los objetos virtuales a través de Internet. Internet de las Cosas nos lleva
al Internet de las cosas médicas, que es Internet de las cosas aplicada a la salud. ¿Algún ejemplo de Internet de las cosas médicas? Bueno, las videoconsultas. A ver, las videoconsultas antes de la pandemia eran casi extravagantes. Personalmente recuerdo que hubo una iniciativa de un grupo de médicos en ginecología y obstetricia que ofrecían un servicio de videoconsultas poco antes de la pandemia. Bueno, no tuvo éxito y decayó hasta la pandemia. Y la pandemia cambió todo. Y ahora vemos que se pueden hacer videoconsultas y que realmente se puede hacer una buena anamnesis, quizá también un examen físico con algunas limitaciones, por supuesto, pero que la videoconsulta es una herramienta útil y no solamente en la esfera de lo estrictamente cognitivo o de la psicología o de la psiquiatría, sino que prácticamente en casi todas las especialidades médicas la videoconsulta tiene cabida, soluciona problemas. Cirugías remotas robóticas. Bueno, si tuviéramos un robot Da Vinci en la base Comodoro Marambio, en la Antártida, podría estar el cirujano operando desde la ciudad de Córdoba, por dar algún ejemplo. Pero esto ocurre, no tenemos en las bases antárticas, pero esto ocurre. Y esto es gracias a Internet de las cosas médicas. Protocolos de comunicación, los que se dedican a imágenes, la palabra DICOM les resulta muy familiar, que es un protocolo para tratar y enviar y decodificar imágenes médicas de alta resolución sin que pesen muchos y poder justamente, entre otras cosas, hacer interconsultas o simplemente portarlas. El protocolo DICOM tiene muchos años, tiene décadas, pero recién en los últimos años se ha hecho más, no sé si decirlo popular, pero sí, es la palabra. Monitoreo a distancia, no solamente que el Office de Enfermería tenga un control central de todos los monitores de terapia intensiva, de toda la cama de terapia intensiva, sino que se pueda monitorear el paciente en su casa si se quiere. Un buen ejemplo puede ser los smartwatch, estos que han surgido desde el deporte, que miden la frecuencia cardíaca o que cuentan los pasos o las distancias junto con un GPS, etc. Bueno, todo eso y mucho más se puede implementar incluso para hacer mediciones de frecuencia respiratoria. Bueno, el deporte esto ha avanzado mucho. Hace años que los jugadores de fútbol llevan una especie de arnés, sujetador o corpiño en el cual se les adosa un dispositivo, un sensor que emite señales y da los parámetros vitales de cómo se comporta este atleta de alto rendimiento. Bueno, todo esto llevado a la medicina no solamente es posible, es factible, sino que se hace aunque no sea nuestro medio. Educación a distancia, no hay mucho ejemplo más que dar. En este momento estamos haciendo educación a distancia en ciencias de la salud. Camas inteligentes, camas que reporten una central cuando el paciente no está, ya sea porque se fue de alta o porque se levantó, simplemente por eso, o camas que puedan rotar al paciente para que no se escare según necesidad, etc. Drones ambulancias, esto ya tiene un tiempo, los desfibriladores, portátiles se pueden transportar en drones ambulancias e incluso pueden llevar una cámara y un micrófono, se puede interrogar al paciente, se le puede a una persona cualquiera que pase por ahí, se le puede dar instrucciones sobre cómo hacer primeros auxilios a un paciente. Bueno, los ejemplos son infinitos. Ahora bien,
estamos hablando de Big Data y de repente pasamos a Internet de las cosas y de ahí a Internet de las cosas médicas. ¿Por qué? Porque Internet de las cosas médicas lo que hace es proveer justamente de información, de datos y generar Big Data. Big Data cuyo procesamiento facilita o provee un nuevo concepto que de nuevo no tiene nada, que es el de inteligencia artificial. Y este va de la mano del machine learning, que a su vez se alimenta o alimenta al Internet de las cosas médicas. Aquí estamos viendo un círculo virtuoso, donde todos están conectados, y la evolución de uno de estos conceptos, el crecimiento de uno, depende del crecimiento de los otros. Hablamos de Big Data, hablamos de Internet de las cosas médicas, vamos a decir solamente dos palabras de inteligencia artificial. Y esas dos palabras se resumen en un concepto. Es la rama de las ciencias de la computación según la cual, a través del análisis y la síntesis de datos, se pueden realizar tareas que no fueron programadas específicamente. Cuando surgieron los primeros ordenadores, las primeras computadoras, se hacían programas según los cuales el código era si, if. Si tal cosa, tal otra. Si tal cosa, tal otra. Si tal cosa, tal otra. O sea, se programaban, se contemplaban todas las posibilidades. En cambio, en inteligencia artificial se hace una programación, o sea, implica que hay un sistema informático que tiene una programación, pero esta programación no tiene límites, porque se retroalimenta a sí misma y se puede, podremos decirle, autoprogramarse o reprogramarse. Este es un concepto muy amplio de inteligencia artificial. Dije nuevo cuando apareció esta diapositiva porque nuevo es en esta presentación, en esta clase, pero se está hablando de inteligencia artificial desde fines de la década del 50. ¿Y Machine Learning? ¿Qué es el Machine Learning? Es una disciplina dentro del amplio campo de la inteligencia artificial que consiste en la aplicación práctica de esta. O sea, podríamos decir que inteligencia artificial es ciencia y Machine Learning es tecnología. Son sistemas informáticos que identifican dentro de un conjunto masivo de datos patrones específicos y elabora predicciones, o sea, hace análisis predictivo. ¿Algún ejemplo de Machine Learning? Bueno, el piloto automático, que tantísimos años, décadas tiene. Los autos sin conductor están de moda en los últimos años. Hay desarrollos de Google, de Tesla y de algunos más. Los robots barrefondos, otra aplicación que está muy al alcance de nuestra cotidianeidad. De hecho, en el momento que estoy grabando esto, estoy viendo el mío que está trabajando en este momento, que lo tengo a pocos metros. Asistentes en diagnóstico por imágenes. Esto fue un campo importante de todo lo que estamos diciendo, más que de Big Data, de aplicación de Big Data a través de inteligencia artificial y Machine Learning. La mamografía, que reconoce algunos patrones y a partir de la aplicación de la inteligencia artificial y el Machine Learning, la mamografía no solamente puede automáticamente dar algunos diagnósticos diferenciales y con probabilidades, con porcentajes de probabilidades a qué corresponde cada uno, sino que se retroalimenta y con el tiempo cada vez va teniendo mejor tasa de detección. O por lo menos es lo que dicen los fabricantes. Algo similar en resonancia magnética. Y en ecografía, si bien está mucho más atrás que en los otros dos métodos de diagnóstico por imágenes,
ya desde hace unos años se está implementando, por ejemplo, mediciones automáticas. El equipo reconoce lo que estamos interrogando con el transductor en este momento y le hace la medición, ya sea una longitud femoral, una longitud humeral, cerebelo, lo que sea. Así que este es un campo muy rico que está avanzando en forma muy rápida y que no es tan lejano como pensábamos hace media hora cuando empezamos con esta clase. Entonces, para llevarnos al consultorio, cuando digo para el consultorio estoy diciendo cuáles son, hacer una pequeña sinopsis de los puntos principales que tenemos que tener siempre en mente. Y uno de ellos es que Big Data son datos masivos que no se pueden procesar con herramientas convencionales. Simplemente eso es Big Data. Y a tener en cuenta y nunca olvidarnos que las inferencias resultantes del análisis de Big Data no implican causalidad. Por lo tanto, Big Data no reemplaza al método científico, aunque hay publicaciones que intentan conectar unos con otros, pero no nos vamos a meter en eso, no vamos a entrar en discusión y el concepto que nos debemos llegar es eso. Big Data no reemplaza al método científico y no hay causalidad, no implican siempre causalidad. La utilidad de Big Data en salud se asocia a Internet de las Cosas, por ende, a Internet de las Cosas médicas, a inteligencia artificial y a Machine Learning, constituyendo todos un círculo virtuoso. Para terminar, Big Data nos rodea en lo cotidiano. Muchas gracias.